Buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo al horario en que estén observando la clase de hoy. Eh, Hoy día vamos a conocer cómo vivía el hombre, de qué se alimentaba, sea producto vegetal o sea producto animal, y cuáles son las pruebas científicas que dejó este hombre para poder hoy conocer la existencia de ello. Muy bien, comencemos. El Perú vivió por diversos periodos. Está el arcaico, antes está el lítico, el arcaico, ¿ok? Hoy nos vamos a enfocar en el arcaico temprano, pero en el Perú, ¿sabes? Vamos a imaginarnos cómo era a nivel climático el Perú. O sea, qué tipo de clima había en el Perú. Por ejemplo, el hombre del arcaico temprano es un hombre que vivió una transición de climas. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Cómo es una transición de climas? Bien sencillo. El hombre se encontraba entre el Pleistoceno y el Holoceno. Y ustedes recuerdan muy bien que en el Pleistoceno, ¿cómo se encontraba el mundo? ¿Cómo se encontraba el Perú? Hacía mucho frío. Claro, en el Pleistoceno hacía mucho frío. Y esta transición de Pleistoceno a Holoceno, ¿ok?, se le llamó Optimum Climatum. ¿Qué significa Optimum Climatum? Clima óptimo. ¿Y cuál es el clima óptimo? Un clima donde no hace ni tanto calor ni tanto frío. ¿Ok? Entonces este hombre vivió en una transición de climas. La era de hielo comenzó a decaer. Acabó la era de hielo para dar origen a una era de clima templado. ¿Okay? Un clima donde el frío comenzaba a retroceder y el calor comenzaba a llegar. Muy bien. La fauna del hombre del arcaico temprano. Esta fauna no era igual que nuestra fauna actual. Los animales de hace 7000, 8000 años antes de Cristo no eran igual que nuestros animales en el Perú. No eran iguales. Eran animales gigantescos. Es por eso que se le pone el nombre o se los clasifica como la megafauna. Megafauna significa fauna gigantesca. Pero esta megafauna tiene una característica. Los animales que vivieron en el Perú, ¿ok?, o bien se extinguían o bien se adaptaban. Es el caso del tigre diente de sable, que vivió en el Pleistoceno para inicios del Holoceno. ¿Qué pasó con este animal? No se pudo adaptar. Era tan grande, tan pesado, que no pudo cazar a sus presas, que eran cada vez más pequeñas y más rápidas. Cuando los animales no pueden adaptarse al medio, ¿qué ocurre? Se extinguen de forma natural. Muy bien, sigamos. Ejemplos de la fauna que vivió en nuestro país y que también pudo sobrevivir y adaptarse. Vamos a clasificarlo por cuál es el sucesor de esta especie, que hoy sí existe. Antes también, pero no lograron sobrevivir, pero se adaptaron. Por ejemplo, en el Perú existían las paleollamas, que eran unas llamas gigantescas, ¿ok?, muy pesadas y muy grandes. El sucesor de la paleollama vendría a ser la llama actual. Por lo tanto, la paleollama se extinguió. El gliptodonte, profesor, me suena. Gliptodonte, ¿dónde he escuchado eso? El gliptodonte es un armadillo gigantesco, muy pesado y con una cubierta, como el armadillo actual, gigantesca y muy dura. El gliptodonte también se extinguió, pero existió en el Perú y en América del Sur, ¿ok? Por lo tanto, el gliptodonte, su sucesor, que sí existe en América del Sur y en el mundo, ¿cuál sería? El armadillo gigante, o los tipos de armadillos.
El gliptodonte se extinguió. El megaterio, profesor, megaterio, mega es grande, exacto. Entonces, el megaterio, ¿qué será el megaterio? El megaterio es una especie de perezoso gigante con unas garras muy largas y este megaterio medía más de 2 metros, un promedio de 3 metros de altura, un poco más. ¿Ok? Este megaterio, al ser tan, pero tan pesado, no se pudo adaptar al medio. ¿Por qué? Pero profesor, el megaterio si es grande y corpulento, se puede defender, sí, pero los animales que consumían este megaterio no lo hacían solo, cazaban en grupo. Por lo tanto, el megaterio, al ser tan grande y pesado, no podía ganar a sus depredadores y terminó por extinguirse. Pero el megaterio va a dar, ok, se va a adaptar un tipo de megaterio y se va a transformar en lo que es, o lo que hoy conocemos como los famosos perezosos de 2 o de 3 garras. ¿Ok? El megaterio también se extinguió. Se extinguió. ¿Y cuáles son los animales que no se extinguieron y pudieron adaptarse en el tiempo? La taruca, que es una especie de venado andino. La taruca no se extinguió. Por lo tanto, ¿qué ocurre con la taruca? Es un animal que vive hasta ahora. La vizcacha también, una especie de conejo, pero más chiquito, se para en dos patas y su cola es distinta, más larga. Es un roedor autóctono del Perú. La vizcacha también vive hasta ahora. Los zorros andinos también viven en el Perú. Los patos, entre otros animales, también viven. Hemos visto en esta parte cómo los animales gigantescos se extinguen. ¿Por qué? Porque un animal se extingue porque no se puede adaptar. Y la especie que no se adapta desaparece, muere. Pero aparecen otras especies que sí van a poder adaptarse. Sigamos. El punto 3 es el medio geográfico. ¿Cómo se encontraba el Perú hace miles de años, hace 7.000, 8.000, 10.000 años antes de Cristo? ¿Cómo se encontraba el Perú? Unas pequeñas características. En la costa, en nuestra costa peruana, ¿cómo era la costa? Recuerden, en el Pleistoceno prácticamente todo el mundo estaba cubierto de nieve, ¿okay? Hielo. Hacía mucho frío. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Del Pleistoceno al Holoceno, este cambio de temperatura hizo que la costa, donde había capa de hielo y de nieve, comenzara a derretirse. Es por eso que la costa peruana hace 8.000, 9.000 años antes de Cristo comenzó a ser muy angosta, o sea, comenzó a agrandarse la costa. ¿Por qué? Porque donde había hielo, ahora ya no va a haber hielo. ¿Qué va a haber entonces? Agua. Por lo tanto, al haber agua, se van a crear grandes ríos en toda la costa, como hoy conocemos. El nivel del mar comenzó a aumentar. Profesor, ¿por qué el nivel del mar aumentó? ¿De dónde salió tanta agua? El agua que va a llegar al mar va a salir precisamente del agua derretida de hielo. El hielo se derrite y esta agua va al mar. Por lo tanto, el nivel del mar va a aumentar. ¿Ok? Así era la costa. Y luego, la costa cambió. En los Andes, ¿cómo eran los Andes? Parecido a la costa. También habían bloques de hielo. Estaba cubierto por hielo y nieve. Al aumentar la temperatura en el mundo, este hielo se derrite para crear o dar paso a ríos, lagos, lagunas, entre otros. Y todo este hielo que estaba en la parte media y baja de los Andes, al derretirse, ok, claro, formó lagos, lagunas, pero la parte más alta de los cerros, de las montañas, de los nevados, el hielo no se derritió, sino que se mantiene, se mantuvo. ¿Y en la Amazonía cómo era, profesor? ¿Qué había en la Amazonía? Presencia también de hielo, pero la Amazonía, que tiene una cercanía al
a la línea ecuatorial, ¿ok? Esta agua que comenzó a derretirse fertilizó y generó mucha humedad en la Amazonía, dando como resultado que comiencen a crecer muchas plantas. Todo tipo de plantas creció en la Amazonía. Es por eso que en la actualidad la Amazonía podemos ver que es todo verde. Hay bosques, hay plantas, todo es verde. ¿Por qué? Porque la Amazonía concentra mucha agua, mucha humedad, más que la costa y los Andes. Profesor, ¿y cómo vivía el hombre? ¿Cómo vivía el hombre arcaico? ¿Qué hacía? Vamos a verlo. El hombre del arcaico era cazador, que utilizaba arpones, cuchillos para poder cazar. Pero este hombre ya no mataba animales por matar. Este hombre creó una caza selectiva, o sea, él sabía qué animal voy a matar. No mataba por matar, porque si él comenzaba a cazar excesivamente, iba a hacer que el animal se extinga o desaparezca. El hombre sabía qué animal iba a cazar. ¿Cómo se puede hacer eso, profesor? ¿Cómo sé qué animal matar? Solo debo matar a los animales más grandes y adultos. Si mato a las crías, voy a hacer que este animal no se reproduzca y por lo tanto voy a perder. Así como cazaba animales grandes, adultos, también el hombre domesticó. Se dedicó a la domesticación de animales y de plantas. Surge la horticultura, que es cosechar en pequeños espacios cierto tipo de productos. La pesca también va a mejorar. El hombre va a aprender técnicas para poder pescar, como por ejemplo el arpón y la famosa red de pescar. Ahora la parte más interesante, los vestigios. Profesor, ¿qué es un vestigio? Un vestigio son todas las manifestaciones que el hombre pudo crear en vida. Pero para nosotros, los vestigios son el resultado y la prueba contundente de que me dice que este hombre realmente existió. Porque si no hubiera ninguna prueba, por ejemplo, restos de animales, esqueleto, armas, nada, no podemos hablar que este hombre realmente existió. Para darle la validez científica tiene que haber restos y tienen que ser estudiados, analizados. Muy bien. Primer hombre, el hombre de guitarrero. El hombre de guitarrero fue descubierto por Thomas Lynch. ¿En dónde? En la región de Ancash. Ya saben, una gran parte de Ancash hace mucho frío. ¿Qué encontraron los arqueólogos para creer que este hombre de guitarrero existió? ¿Cuáles son las pruebas científicas? Uno, se encontró frijoles, calabazas, pacay, lúcuma, entre otros vegetales. Entonces, profesor, si los arqueólogos encontraron todas estas pruebas científicas de que este hombre realmente existió, como son, por ejemplo, los vegetales, eso quiere decir que el hombre de guitarrero fue el primer horticultor del Perú, de todo el Perú. Fue el primero en cosechar los vegetales, ¿ok? Fue el primer horticultor. Siguiente tipo de resto, el hombre de Telarmachay. El hombre de Telarmachay fue descubierto por Daniel Lavalle. ¿En qué región del Perú, profesor? En la región Junín. En la región Junín. Profesor, ¿y cuáles son las pruebas científicas que me dicen que este hombre existió? Por ejemplo, el hombre de Telarmachay se descubrió que los restos, o sea, los huesos de los animales, se encontraban en ciertas zonas. Entonces se nos viene a la mente, a ver, si yo encuentro restos, los huesos de un animal agrupados en ciertas zonas, eso quiere decir que el hombre de Telarmachay, ¿qué hizo? Domesticó animales, ¿ok?
Porque los animales no van a morir todos en el mismo sitio. Los animales cuando mueren, sea de forma natural, por enfermedad o por un ataque, mueren en diversas zonas. Su cuerpo está esparcido en diversos lugares. Pero si tú encuentras que el esqueleto de diversos animales se encuentran en una zona específica, por lo tanto yo llego a la conclusión de que este hombre creaba corrales y ahí los cuidaba y aprovechaba de los animales. Entonces, vamos a llegar a la conclusión. El hombre de Telarmachay fue el primer domesticador de camélidos. Me van a decir, profesor, ¿qué son los camélidos? Se le llama camélidos sudamericanos a la llama, a la alpaca, a la vicuña y al guanaco. Son los camélidos sudamericanos. El hombre de Telarmachay se dedicaba a criar animales, específicamente camélidos. Seguimos. El hombre de Santo Domingo fue descubierto por Frederick Engel. ¿En qué región del Perú, profesor? En la región de Ica. En la región de Ica. ¿Cuáles son las pruebas de que este hombre existió? Quena lo hacían de hueso, ¿ok? La quena estaba hecho de hueso de vicuña y de otro animal para generar o para hacer música. Encontraron redes de pescar. Encontraron unas chozas, pero estas chozas estaban hundidas, ¿ok? Y van a encontrar también arpones para poder pescar, ¿ok? Por lo tanto, ¿qué nos dice? ¿Qué podemos llegar como conclusión del hombre de Santo Domingo? El hombre de Santo Domingo fue el máximo pescador de todo el periodo arcaico. Fue el mejor pescador de todo el arcaico, por todas las técnicas que creó para poder pescar. Y por último, tenemos al hombre de Piquimachay, que fue descubierto por Richard McNeish. ¿En dónde? ¿En qué región del Perú? En Ayacucho. ¿Cuáles son las pruebas de que este hombre existió? 1. Se va a encontrar los huesos de los famosos cuyes. Y se va a encontrar huesos también de camélidos. Por lo tanto, profesor, si yo encuentro el hueso del cuy agrupado en ciertas zonas, ¿qué quiere decir? Que el hombre de Piquimachay también se dedicó a la domesticación ¿de qué? De cuyes y también de camélidos. ¿Ok? A eso podemos llegar con todos estos restos. Si no hubiera ningún resto, entonces el hombre no existió simplemente. Todos estos restos nos permiten llegar a una conclusión de que el hombre existió y se dedicó a estas actividades. Muy bien, eso sería todo por la clase de hoy. Nos vemos en una siguiente ocasión. Gracias.